Hola, esta es una producción elaborada para el segundo encuentro de tecnología educativa, enseñanza de las disciplinas en tiempos de pandemia. Mi nombre es Ernesto Bojoslavsky, yo soy investigador docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento en el conurbano bonaerense. Tengo a cargo dos asignaturas, Historia Latinoamericana 2, correspondiente a la carrera del profesorado de Historia, y una segunda asignatura que se llama Historia Latinoamericana Contemporánea, que corresponde a distintas licenciaturas y otros profesorados de la universidad. Ambas asignaturas se concentran en problemas, en contenido y en cuestiones de historia latinoamericana desde fines del siglo XIX hasta inicios del siglo XXI. En nuestro caso diría que es importante destacar la diferencia que hubo entre el primero y el segundo de los semestres del 2020. En el primero la situación fue de notoria improvisación. Es un cuatrimestre que se empezó con aulas, con clases más o menos normales, y a mediados de marzo la situación cambió radicalmente, como todos sabemos. Ese cuatrimestre lo tuvimos que ir improvisando semana a semana porque por un lado cambiaban las reglas en materia sanitaria, porque el equipo docente incorporaba algún saber, alguna tecnología, y porque también se iban modificando las normativas de la propia universidad respecto de la cursada virtual. En el caso del segundo semestre, lo que nos permitió es una planificación y por otro lado el despliegue de mayor cantidad de recursos, y también diría un ensamble más exitoso, mejor pensado entre los contenidos y los recursos con los que contamos. El diagnóstico que nosotros hicimos indicaba que el aula virtual tenía que convertirse en el centro de la actividad educativa, y la mayor parte de las propuestas tenían que circular por allí. En concreto, lo que hicimos en el segundo semestre fue acondicionar el aula virtual para el desarrollo de una actividad educativa a distancia, exclusivamente a distancia. Entonces armamos 6 unidades, cada una de ellas en el aula virtual cuenta con la bibliografía obligatoria, cuenta también con un conjunto de fuentes primarias que los alumnos utilizan para el análisis. También posee una o dos clases audiovisuales que están alojadas en YouTube, y junto con ello una actividad evaluatoria. Cada una de esas 6 unidades está presentada en el aula virtual y los estudiantes tienen acceso a ellas desde el primero de los días que están inscriptos. Entonces, de esta manera, en esta organización nosotros modificamos lo que en el programa está armado de una manera distinta, que es un despliegue en mayor cantidad de unidades temáticas. La otra adaptación que tuvimos que hacer fue recortar la cantidad de bibliografía, porque en el primer semestre se nos hizo evidente que los estudiantes no podían leer la misma cantidad de textos o de páginas que como se hacía normalmente. La conversión entonces de una enseñanza en el aula a una enseñanza en el aula virtual implicó varios cambios. Entre esos cambios, diría que uno de los más importantes es hacerse la idea de que las clases ya no serán sincrónicas, sino que las clases tienen que estar, o es mejor que estén grabadas. La decisión estuvo basada menos en algún principio pedagógico que en lo que la realidad nos advertía. Esto es, aquellas ocasiones en las cuales en el primer semestre intentamos dar clases vía Zoom o Meet o Jitsi, siempre había problemas de conexión, o en mi casa o por parte de los alumnos, y en definitiva se hacía muy difícil la transmisión continua, permanente, dialogada, con intercambio. De allí que preferimos optar por grabar estas clases en formato de video, y a su vez incorporamos también algo que lo habíamos iniciado en el primer semestre, pero no de manera sistemática, que fue
que todos los días en los que tenemos clase, en el horario en el que tenemos clase, está previsto un encuentro vía Google Meet. En esos encuentros participan aproximadamente 2/3 de los estudiantes de la asignatura, de ambas asignaturas. No siempre son los mismos, desde ya no permanecen todo el tiempo, pero lo que sí está internalizado es que el mecanismo es que los estudiantes, o el que yo espero, los estudiantes primero ven la clase, después leen la bibliografía y finalmente nos encontramos, sea el lunes o el viernes, según les corresponda, nos encontramos para conversar sobre los textos, sobre las clases. Fue un proceso de enorme aprendizaje, de aprendizaje a la fuerza desde ya, entre otras cosas, aprender que los materiales que están colgados se ven o se escuchan de maneras muy individuales, muy personales. Yo interrogué a los estudiantes sobre esto. Hay quienes me dijeron que dejan corriendo el video en YouTube y se van a hacer otra cosa. Hay otros que toman nota. Hay quien me contó que reduce la velocidad de reproducción para tomar nota. Lo que pude ver a través de los datos analíticos de YouTube es que en promedio cada uno de los videos es visto entre 10 y 12 minutos. 10 minutos si es un celular y 12 minutos si es en una computadora. Son clases en general de cerca de una hora, con lo cual es muy probable que nadie vea la clase de corrido desde el minuto 1 hasta el final, sino que se la vea en cuotas, y es algo que no, por lo menos yo no lo imaginaba a priori. En todo caso, como gran aprendizaje de todo el proceso de transformación de la enseñanza presencial a la enseñanza a distancia, diría que la más importante de ellas es que hay múltiples maneras de aprender y hay múltiples maneras de enseñar, ¿no? El estallido de la vida educativa que produjo la pandemia, creo yo que lo que hizo fue visibilizar que en efecto hay múltiples maneras con las cuales podemos transmitir ciertos contenidos y podemos incorporar ciertos contenidos. Hay que saber, y en este sentido también conviene admitirlo con la suficiente humildad, que cada una de las soluciones tendrá en efecto la capacidad para eliminar, para reducir el impacto de ciertos problemas, pero no puede tampoco eliminarnos todos los conflictos. Entonces, cualquiera de las opciones que tenemos me parece que tiene que estar en función de atender al que consideramos que es el problema más importante, pero de ninguna manera vamos a encontrar una solución que sea capaz de atender a todos los problemas que este paso forzado a la educación a distancia nos ha generado.